En su segundo año de preparatoria, Freya empezó a salir con Owen. Él era la estrella del equipo de fútbol, con una sonrisa fácil y un carisma que iluminaba cualquier lugar. Para la Freya de 16 años, él parecía la única persona que realmente la entendía. Alguien que veía más allá de su exterior callado, que notaba los sueños que ella mantenía bien guardados. Después de la escuela, hablaban durante horas sobre sus grandes planes, sobre irse de casa, alquilar un pequeño departamento en algún lugar emocionante, tal vez hasta iniciar un negocio juntos. Freya podía imaginarlo con claridad, una vida construida codo a codo, algo imparable. Estaba convencida de que su amor era para siempre. Pero todo cambió cuando las birretes de graduación tocaron el suelo y el verano se convirtió en otoño. Owen empezó a alejarse, como una marea que se retira de la orilla. Sus mensajes pasaban horas, luego días sin respuesta. Sus caminatas en el parque prácticamente desaparecieron. Cuando se veían, él llevaba cada conversación hacia sus propias metas, lo mucho que necesitaba sobresalir en los exámenes de ingreso a la universidad, que apuntaba a una de alto nivel, como Georgetown o Stanford. Una tarde fresca de octubre, con las hojas tornándose doradas y rojas, él se detuvo de golpes sobre la vereda de grava cerca de los viejos robles del parque. «Freya, tenemos que hablar», dijo con voz cortante, las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta. El estómago de Freya se contrajo, un nudo frío formándosele adentro. «¿Pasa algo?», preguntó, apartándose un mechón de cabello oscuro de los ojos, intentando descifrar su expresión. Él pateó una piedrita, con la mirada fija en el suelo. «Mira, es que nuestra relación ya no encaja. Tengo planes, grandes planes. Estoy haciendo solicitudes a universidades, persiguiendo una carrera. Y esto», movió la mano de manera vaga entre ellos, sin alzar la vista, «me está frenando». Freya se quedó inmóvil, sintiendo que sus palabras la atravesaban como una hoja rota. «¿Qué te frena?», repitió con la voz temblorosa, a pesar de su esfuerzo por mantenerse firme. «Yo creía que íbamos juntos en esto. Dijiste que lo resolveríamos, la universidad, la vida, todo». «Sé lo que dije». Por fin la miró a los ojos, pero los suyos lucían distantes, resueltos. «Lo siento, Freya. Ya tomé una decisión. Esto es lo mejor para los dos». Su tono fue definitivo, como el golpe seco de una puerta que se cierra de un portazo. Freya se quedó allí, clavada en el suelo, mientras él se alejaba por el sendero. Su chaqueta azul se veía cada vez más pequeña a cada paso, y él no volvió la vista ni una sola vez. El viento de otoño se levantó, jalándole la bufanda, pero casi no lo sintió. Su pecho dolía, un dolor hueco que se extendía hasta tragarla por completo. ¿Cómo podía él desechar todo lo que habían soñado juntos como si fuera equipaje extra que no necesitaba? Freya se quedó mucho rato mirando el camino vacío, el crujir de las hojas bajo los pies desvaneciéndose en el silencio. Su corazón estaba hecho pedazos, esparcidos como las hojas secas a su alrededor. Pero con el paso de los días y las semanas, se dio cuenta de que ese sería solo el inicio de sus problemas. Pocas semanas después de que Owen desapareciera de su vida, el mundo de Freya recibió otro golpe al estómago. Las señales estaban apareciendo, retrasos en su periodo, náuseas que se activaban al oler el café. Había ido de puntillas a la farmacia de la esquina, había comprado una prueba y se encerró en el baño de la planta alta, el corazón latiéndole con fuerza mientras esperaba. Ahora estaba sentada en la mesa de la cocina de la casa suburbana de su familia, con los dedos temblorosos, sosteniendo la prueba de embarazo. 2 líneas rosadas se mostraban ante ella, burlándose, como un letrero de neón que gritaba una verdad imposible de esquivar. «Freya, la cena está lista. Anda, que se va a enfriar». La voz de su madre le llegó desde la cocina, con alegría e ignorancia, sobre el ruido de los platos. Freya guardó la prueba en el bolsillo de su sudadera,
el plástico clavándose en su palma. Se obligó a ir al comedor, cada paso más pesado que el anterior. El aire olía a pastel de carne y salsa, el ritual de cada martes. Su padre estaba en la cabecera, con las gafas a medio caer mientras leía la Reversie de Geset. Su madre entraba con el delantal lleno de harina, cargando una fuente y un tazón de puré. «Mamá, papá, necesito hablar con ustedes», murmuró Freya, sin decidirse a sentarse, la voz fina y temblorosa. Su padre dobló el periódico con un susurro, mirándola por encima de los lentes. «¿De qué se trata? Pareces haber visto un fantasma». Su madre se quedó inmóvil a mitad de servir, la cuchara goteando salsa sobre el mantel. «Freya, cariño, ¿qué pasa?», preguntó, con un deje de tensión, los ojos recorriendo el rostro pálido de su hija. El pecho de Freya se oprimió, la respiración entrecortada. «Estoy embarazada», soltó. Las palabras se quebraron al salir y colisionaron contra el aire. El silencio cayó como una guillotina. La cuchara se estrelló contra el suelo, salpicando salsa en el linóleo. La mano de su madre fue a su garganta con un jadeo ahogado, mientras la cara de su padre pasaba del rosa al rojo encendido, con las venas marcándose en sus sienes. El periódico chocó contra la mesa con fuerza. «¿Embarazada?», chilló su madre, retorciendo torpemente la servilleta de su delantal. «Freya Marie, nos has deshonrado. ¿Cómo pudiste ser tan estúpida, tan imprudente? ¿Qué va a decir la gente?». «Ya basta, Ellen», interrumpió su padre con voz grave, apartando la silla con un chirrido. Se puso de pie y se irguió sobre ellos con los puños apretados. «Así que arruinaste tu vida. ¿Y la nuestra? ¿Quién es el padre? ¿Ese tal Owen que andaba rondándote?». Freya se encogió, con lágrimas asomando. Es complicado. Él se fue, papá. Pero puedo encargarme de esto, lo juro. Voy a arreglármelas». «¿Encargarte?». Su madre dio un respingo, con la voz volviéndose aguda y casi histérica. «Tienes 17 años. ¿Crees que puedes simplemente arreglártelas con un bebé? ¿Qué hay de la escuela? ¿Qué hay de nosotros? Los vecinos van a hablar, en la iglesia van a hablar». «No quería que pasara esto», saltó Freya, la voz quebrándose mientras se aferraba al borde de la mesa. «¿Creen que lo deseaba? Yo también estoy asustada, pero no voy a huir». La risa de su padre fue dura y amarga, casi un ladrido. «Asustada. Deberías estarlo. No tienes idea de lo que hiciste». Se inclinó sobre ella con el dedo en alto, la mirada encendida. «Esto no es un simple error que se arregla con una disculpa. No vas a criar un niño bajo mi techo. Se acabó». «Paul, no», empezó a decir su madre, pero él se volvió hacia ella con furia. Freya se tambaleó hasta su cuarto, sintiendo en los huesos el peso de que sus padres la rechazaran, como una roca que la hundía sin remedio. Las palabras de su padre, «lárgate», retumbaban en su cabeza con aspereza. Abajo, los sollozos de su madre se oían amortiguados. Freya sacó su bolsa de lona de debajo de la cama, las manos temblorosas mientras metía lo que encontraba. Un par de suéteres, sus jeans favoritos, la libreta donde apuntaba sus sueños, sueños que ahora parecían burlarse de ella. Cada crujido del piso parecía gritar, «fracasaste». Cada vistazo a las estrellas fosforescentes en su techo le recordaba el dolor por la chica que había sido. El miedo la desgarraba, miedo a lo desconocido, al bebé que crecía en su interior, a quedarse sola. Pero tragó aquel pánico, cerrando la cremallera con un tirón. Se detuvo un segundo junto a su escritorio para tomar la foto enmarcada de ella con Owen del verano anterior, en la feria del condado, sonriendo con inocencia. Por un momento casi la lanzó contra la pared, pero en lugar de eso la metió en el bolsillo lateral de la bolsa. Que fuese un recordatorio, pensó con amargura, de lo que podía costar la confianza. Abajo, el comedor parecía un cementerio de comida intacta. El pastel de carne seguía en su fuente, enfriándose.
Su madre estaba sentada, aún sollozando en la mesa. Su padre, ausente, seguramente atrincherado en el garaje. Freya se detuvo en el umbral, con un nudo en la garganta. «Me voy», dijo con voz ronca pero firme, la correa de la bolsa arañándole el hombro. Su madre levantó la cabeza, los ojos enrojecidos y la voz entrecortada. «Freya, espera, piénsalo mejor. ¿A dónde vas a ir?» «¿Importa?», replicó Freya, destilando dolor. «Ya oíste a papá. No soy bienvenida. Lo estás retorciendo todo», gimió su madre, poniéndose de pie de golpe. La silla se tambaleó. «Sí, estamos enfadados, pero huir no es la respuesta. ¿Qué pasa con la escuela?» «¿Con enfadados?» El tono de Freya se elevó, las lágrimas punzándole los ojos. «Me llamaste vergüenza. Papá me gritó que me largara. ¿Qué se supone que haga? Fingir que no pasó». Su madre abrió y cerró la boca, aferrándose al borde de la mesa como si fuera lo único que le daba equilibrio. «Solo necesitamos tiempo», susurró, como si se hablara a sí misma. «Se acabó el tiempo», respondió Freya, apartándose antes de que la determinación se le rompiera. Cogió su abrigo del perchero de la entrada, notando que su peso conocido le ofrecía un mínimo consuelo, y salió al porche. El aire helado de enero la golpeó, agudo y cortante, calándole en las mejillas y filtrándose por sus zapatillas. Restos de nieve cubrían el césped, las luces de la calle dibujaban un resplandor pálido sobre la tranquila calle sin salida. Se quedó allí, el aliento empañando la oscuridad, la bolsa pesándole como un ancla. No tenía a dónde ir. Sin Owen, sin casa, sin un plan. Pero algo sí tenía, la abuela Elena. La madre de su padre vivía a 2 horas, en Springfield, en una casita de ladrillo con un porche inclinado y un jardín que florecía aún en invierno. Freya no la veía desde Navidad, pero aún recordaba su voz rasposa al teléfono. «Aquí siempre serás bienvenida, niña. Siempre». Freya dudaba que la rechazara. Sacó el móvil con los dedos entumecidos y buscó el número de su abuela. La línea timbró 1, 2 veces, y por fin se escuchó un clic. «Freya, ¿eres tú?». La voz de Elena crujió, cálida aunque con un matiz de sorpresa. «Es tarde. ¿Qué pasa?». «Abuela», empezó Freya, sintiendo cómo se le quebraba la voz. «¿Puedo quedarme contigo? ¿Puedo ir ahora mismo?». Hubo una pausa, un ruido como si Elena se acomodara en su viejo sillón. «¿Qué ha pasado, cariño?». «Sonas alterada». «Te lo cuento cuando llegue», dijo Freya, limpiándose la nariz con la manga. «Por favor, solo, ¿puedo ir?». «Por supuesto que sí», respondió Elena, con firmeza. «Llegas con cuidado. Pondré la tetera a calentar». Freya colgó, sintiéndose un poco más firme. Revisó la casa una última vez, la cálida luz escapándose por las ventanas, la silueta de su madre aún encorvada a la mesa. Luego echó a andar hacia la parada de autobús al final de la calle, con el viento invernal rugiendo a su espalda. Freya llegó a Springfield en el autobús Greyhound pasada la medianoche. Sus zapatillas crujían en la escarcha que cubría el pavimento frente a la estación. Las 2 horas de trayecto transcurrieron entre luces de carretera y dudas sin forma, con la bolsa como ancla en su regazo. Caminó 3 cuadras a través del viento helado hasta la calle de Elena, cada paso más duro que el anterior, hasta que apareció la casita de ladrillo, su porche inclinado iluminado por una bombilla amarillenta, y el jardín, donde asomaban rosas de invierno entre la nieve. La puerta se abrió antes de que ella pudiera tocar. Allí estaba la abuela Elena, envuelta en una vieja bata acolchada, el pelo plateado recogido en un moño suelto. Sus ojos grises, aún despiertos, recorrieron el rostro lloroso de Freya. Las ojeras marcadas, la forma en que sus hombros caían como si llevaran el peso del mundo. Elena no hizo preguntas. Simplemente alargó los brazos y la abrazó, fuerte y cálido, pese a su aparente fragilidad. «Entra, niña»,
dijo con su voz ronca pero llena de ternura. Ya sabes que aquí siempre hay un lugar para ti. Freya asintió contra el hombro de su abuela, con un nudo tan grande en la garganta que le impedía hablar. Elena no insistió ni preguntó más. La hizo pasar al interior y cerró la puerta con un crujido. La casa olía a madera vieja y té de manzanilla, con un leve rastro de canela. Era pequeña y estaba abarrotada de recuerdos. Un sofá de cuadros gastados, una repisa llena de tazas de té desportilladas y una radio que tarareaba jazz a bajo volumen. «Siéntate, caliéntate. Te traeré algo», dijo Elena. Freya se dejó caer en el sofá, los resortes quejándose. Aún abrazaba su bolsa como si fuera un salvavidas. Elena volvió minutos después con 2 tazas de té y un plato de sándwiches de pastel de carne sobrante, pan crujiente con un chorrito de ketchup, ese tipo de comida reconfortante que Freya no se había dado cuenta de que necesitaba. Comieron en silencio al principio, el sonido de los cubiertos rozando los platos y poco más. Pero el peso de todo, la pelea, el miedo, el futuro, era demasiado. Al fin, Freya se quebró. «Abuela», empezó, dejando la taza con un traqueteo, las manos temblorosas, eché todo a perder. Las palabras salieron crudas y ásperas. Les contó de la discusión, de su temor por el futuro, y del bebé. «Mi mamá y mi papá me echaron. Mi mamá me llamó una deshonra. Papá dijo que me largara. Y Owen, él se fue, ni siquiera sabe. ¿Cómo voy a lograr esto sola? Tengo tanto miedo». Elena dejó su propia taza con cuidado, apoyando su mano curtida en el reposabrazos. Soltó un suspiro largo y pesado, lleno de recuerdos de sus propias batallas, y se inclinó para mirarla a los ojos. «Ay, niña», dijo, poniendo una mano firme pero suave en el hombro de Freya. «La gente dice muchas cosas cuando está dolida o enfadada. Créeme, yo he oído de todo. Pero escúchame, un hijo nunca es una deshonra. Es una bendición, aun cuando sea difícil». Freya sollozó, limpiándose la nariz con la manga. «Ellos no lo ven así. Papá me echó, como si fuera una extraña. Y Owen se fue. No tengo idea de cómo criaré a este bebé». «No estás sola», replicó Elena con un tono contundente, frenando la espiral de Freya. «Me tienes a mí, ¿no? Cría a tu padre en tiempos peores que estos, y te ayudaré a criar a ese niño también. Nos las arreglaremos juntas. ¿Y si no puedo?», susurró Freya, temblando. «¿Y si no soy lo bastante fuerte?». Elena se rió, un sonido grave y áspero, y le apretó el hombro. «¿Que no eres fuerte? Te largaste de esa casa para proteger a tu hijo. Llegaste hasta aquí, ¿no? Eso es más agallas de las que muchos muestran con el doble de tu edad. Lo irás resolviendo paso a paso. Ahora acaba ese sándwich antes de que se enfríe». Freya esbozó una sonrisa temblorosa, la primera pincelada de luz en la oscuridad en que se estaba hundiendo. Tomó el sándwich de nuevo, dejando que el calor del pan se le colara en los dedos. Elena se acomodó en su sillón, bebiendo té, y el jazz se mecía suave entre ellas. Por primera vez en semanas, Freya notó un calor que le aligeraba el alma. En aquella pequeña casa de ladrillo, el frío del rechazo y la ausencia de Owen empezaron a derretirse un poco. No solo había encontrado techo, Elena le ofrecía un salvavidas, un apoyo para empezar otra vida. Freya pasó el mes siguiente adaptándose. Ayudaba a Elena con las rosas de invierno, se acurrucaba en el viejo sofá con tazas de té de manzanilla, y dejaba que el murmullo de la radio curara los bordes rotos de su ánimo. No era fácil. Su vientre crecía, sus miedos también, pero las palabras rotundas de Elena la mantenían firme. «Nos las arreglaremos, niña. Siempre lo hacemos». Cuando llegó el momento, era mediados de agosto. El aire se sentía denso por el calor y el presagio de cambios. Freya rompió aguas un martes sofocante, justo cuando fregaba trastos en la cocina diminuta de Elena. «Abuela», gimió, aferrándose al fregadero, el agua goteándole por las piernas.
Elena llegó de inmediato, tirando el trapo a un lado y recogiendo las llaves del coche. Vamos, muchacha. Es hora de conocer al pequeñín. Llegaron a Springfield Mercy, un hospital de maternidad pequeño, cerca de la autopista. Las paredes color beige y la luz fluorescente le resultaban borrosas mientras Freya se aferraba al brazo de Elena, sintiendo las primeras contracciones. Elena no se separó de ella en ningún momento, ni durante el papeleo, ni al ponerse la bata estéril, ni en las horas eternas de contracciones en las que Freya apenas podía respirar y soltaba maldiciones contenidas. «Lo estás haciendo muy bien, cariño», murmuró Elena, con voz firme, pasándole un paño fresco por la frente. «Sigue respirando, ya casi llega». Y después de un último empujón que la hizo soltar un grito, él llegó, un niño minúsculo, resbaladizo y llorón, con un montón de cabello oscuro que brillaba bajo las luces del quirófano. La enfermera lo recostó sobre el pecho de Freya. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Freya lo contempló, su carita arrugada, sus puñitos diminutos, y sintió que su corazón se abría de par en par, inundándola de una alegría tan intensa que le robaba el aliento. Lo abrazó contra sí, con los brazos temblorosos, temiendo que si lo soltaba se rompiera el milagro de tenerlo allí. Su piel estaba caliente sobre la de ella, su pequeño pecho subiendo y bajando como una promesa. «Eres mi alegría», susurró Freya, con la voz cargada de lágrimas, acariciando la manita diminuta que se aferraba con inesperada fuerza. «Mi secreto». Elena se inclinó sobre la cama. En su rostro surcado de arrugas se dibujó una amplia sonrisa. «Míralo», dijo con la voz ronca por la emoción. «Es un luchador, igual que su mamá. Y menuda mata de pelo». Freya rió, un sonido frágil y emocionado, alzando la vista para mirarla. «Es perfecto, ¿verdad? Tan perfecto como se puede ser», asintió Elena, posándole la mano en el hombro. «Lo hiciste muy bien, niña. Muy bien». La habitación quedó envuelta en un murmullo pausado. El pitido de los monitores, el susurro del bebé, el eco lejano de las enfermeras por el pasillo. Freya le acarició la mejilla, memorizando cada detalle, desde sus pestañitas hasta sus labios fruncidos, como si ya soñara con algo. Había sentido terror ante ese momento. Temía no estar a la altura, temía al futuro, pero al sostenerlo sintió que algo más fuerte arraigaba. No solo miedo, sino determinación. Por él. Por ambos. «Parece que tiene hambre», dijo Elena, señalando cómo el pequeño buscaba el pecho de Freya. «Tal vez», susurró Freya, acomodándolo con cuidado, todavía asombrada de lo frágil que se sentía. «Lo averiguaremos juntos, ¿verdad, pequeñín?» Elena soltó una risita, arremando una silla. «Así se habla. Saldréis adelante, lo presiento». Freya sonrió, extenuada, con el bebé bien sujeto en sus brazos. Y, por primera vez desde aquella noche en el porche, creyó que tal vez era verdad. Los años pasaron en la casita de ladrillo de Elena, tejiendo la vida de Freya y de Segde, abreviado a Seogar, en el cálido ajetreo de aquel hogar. El niño, que había llegado lloriqueando y lleno de cabellos oscuros, creció con piernas delgadas y ojos brillantes, tan llenos de curiosidad como el cielo de Springfield. A los 5 años, era un torbellino de preguntas. ¿Por qué cantan los pájaros? ¿Cómo flotan las nubes? Tenía una sed de conocimiento inagotable. Freya y Elena se turnaban para responderle, maravilladas de la rapidez con que su mente iba por delante de su pequeño cuerpo. Sin embargo, una noche de verano pegajosa, con el canto de los grillos y el aire denso con olor a madreselva, las preguntas de Segde tomaron otro matiz. Estaban en la galería de la casa, las tablas de madera crujiendo bajo sus pies. Elena estaba en la mecedora, con el tejido de una bufanda azul, bastante dispareja, en el regazo, Segde en los escalones, lamiendo un helado de paleta derretida que le chorreaba por los dedos. El sol se ponía, pintando el jardín con dorados y rosas.
Él había estado callado un buen rato, algo raro en él, hasta que alzó esos ojos grandes y serios, iguales a los de Freya a su edad, y la miró. «Abu», dijo, con una simpleza que atravesó el coro de los grillos. «¿Por qué todos en el kinder tienen abuelos y abuelas, y yo no los conozco? Mamá dice que tú eres mi bisabuela. ¿Qué quiere decir eso?» Las agujas de Elena se detuvieron. Podía anticipar que este día llegaría. Los niños siempre descubrían los vacíos de su historia. Sin embargo, el peso de la pregunta la tomó por sorpresa. Dejó el tejido a un lado y cruzó las manos para darse un poco de tiempo. Sus dedos curtidos recorrieron las marcas de su propia vida, que nunca había sido fácil. «Verás, hijo», empezó con voz suave. «No es una pregunta sencilla. Es un problema de adultos, y tú aún eres muy pequeño, pero lo intentaré. A veces, los adultos cometen errores, muy grandes. Tus abuelos, los papás de tu mamá, se asustaron hace mucho». «¿Asustaron de qué?» «¿De mí?», preguntó él, sentándose derecho, tirando la paleta ya medio derretida. «No exactamente de ti», contestó Elena, sintiendo cómo se le encogía el pecho. «Es complicado de explicar hasta que seas más mayor, pero lo intentaré. Cuando tu mamá supo que venías en camino, a tus abuelos les dio pánico. No supieron ver lo especial que era que fueras a nacer. Se preocuparon más por lo que la gente diría que por lo mucho que te quería tu madre». La ceja de Segde se arrugó, y sus manos pequeñas se cerraron en puños. «¿Entonces no me querían?», murmuró, con la voz temblorosa. Ese temblor atravesó a Elena. «No, mi amor», dijo ella con rapidez, inclinándose para ponerle la mano en su mejilla pegajosa. «No es así. No fue que no te quisieran. Simplemente no supieron cómo manejar lo que sentían. La gente tarda en comprender las cosas, y a veces, se pierde lo bueno cuando tiene miedo. Pero tu mamá, ella te eligió desde el principio. Y eso es lo que importa». Él se quedó un momento contemplando el jardín, con la puesta de sol tiñéndolo de dorado y con una brisa suave que traía un zumbido de podadoras a lo lejos. Luego se giró hacia ella, con una chispa de esperanza en la mirada. «Pero tú estás aquí, ¿verdad, abuela? Siempre estás conmigo». «Siempre, mi niño», afirmó Elena, esbozando una sonrisa que le dibujó arrugas en las comisuras de los ojos. Levantó la mano y le revolvió el pelo. «Porque la familia no es solo con quien naces, sino quien se queda contigo, quien te ama a pesar de todo. Y yo no voy a irme a ninguna parte». Él devolvió la sonrisa, mostrando el hueco entre sus dientes. «Bien», dijo, recogiendo el palito de helado y jugando con él, «porque me gusta más cuando estás tú». Elena se rió, un sonido bajo y cálido, y retomó las agujas. La tarde se fue calmando, envolviéndolos en su tibieza, imperfecta, parcheada, pero firme. Freya fregaba un plato en el fregadero, las manos sumergidas en espuma, intentando sacarle brillo a una cacerola que no lo necesitaba. A través de la ventana abierta, llegaban las voces de Segde y Elena desde la galería, suaves con la brisa de agosto. Al oír «¿No me quería?», sintió que algo le rompía el pecho. El estropajo se le resbaló de las manos, dejándola paralizada. Las lágrimas afloraron, ardiendo en sus ojos, y se llevó la mano mojada a la boca para ahogar un sollozo. Aquel viejo dolor, la herida de la expulsión por parte de sus padres, se reabrió al escuchar la incertidumbre de su hijo. Pero la voz de Elena, firme y comprensiva, calmó la punzada. Y, como siempre, la abuela supo qué decir, protegiendo el corazón de Segde sin eludir la verdad. «Mamá». La voz infantil de Segde la sobresaltó. Él aparecía en la puerta, sujetando el palito de su paleta. «¿Estás bien? Tienes los ojos llorosos». Freya se secó la cara con el trapo, esbozando una sonrisa forzada. «Sí, cariño, estoy bien». Se me metió un poco de jabón al fregar y pica. Se giró hacia el fregadero, enjuagando por tercera vez la cacerola.
¿Y la bufanda de la abuela? Está llena de bultos, respondió él con una risita, encaramándose en un taburete. Ella dice que es carácter, pero creo que es graciosa. Sigue siendo la abuela, comentó Freya, con una risa débil, aunque sincera. Con el tiempo, cada año trajo nuevos desafíos para su pequeña familia. Segde creció, cada vez más alto, con un pelo que parecía electrizado y una mente que no se detenía. En segundo grado, la escuela se convirtió en su terreno de experimentos. Era el niño que se quedaba tras la clase para bombardear a la maestra, la señora Larson, con preguntas sobre por qué las hojas se volvían rojas o cómo funcionaban los imanes. La ciencia lo atrapó con fuerza. Biología, física, cualquier cosa que representara un rompecabezas. Traía a casa libros de la biblioteca llenos de marcas y manchas, y se pasaba las tardes dibujando esquemas de circuitos o alas de insectos en la alfombra de la sala. «Tiene un don», le dijo la señora Larson a Freya en una reunión de padres, mientras sus lentes brillaban bajo las luces fluorescentes de la primaria de Springfield. «Le encanta resolver problemas. Se le ocurren soluciones tan evidentes que una se pregunta por qué no se dio cuenta antes. Y la forma en que lo explica hace que media clase lo entienda gracias a él». Freya sonrió, agarrando un vasito de café tibio de poliestireno. Siempre ha sido así. Resolver cosas le apasiona. Y a veces me vuelve loca con tantas porqués. «Agárrate fuerte a eso», respondió la maestra con una ligera risa. «Va a llegar lejos». En casa, él se lo demostraba a diario. Una tarde lluviosa, estaba sentado en la mesa de la cocina, con los pedazos de una linterna desmontada, pilas, bombilla, trocitos de alambre. «Mira, mamá», dijo, sosteniendo un artilugio brillante. Timmy no entendía cómo funcionaba, así que le mostré esto. Son solo electrones que se mueven. Sencillo. ¿No? Freya se inclinó, revolviéndole el pelo. Sencillo para ti. Que a mí ya me habrían dado toques. ¿Me vas a enseñar algún día? Solo si dejas de quemar tostadas, bromeó él, sonriéndole con esa mueca que mostraba un hueco en sus dientes. Ella le dio un toquecito en la cabeza con el trapo, mirándolo con orgullo. Verlo crecer, con su mente ágil y su confianza tranquila, aliviaba en Freya las cicatrices de aquellos años iniciales. El dolor por la ausencia de sus padres seguía como un cardenal que no terminaba de irse, pero la luz de Segde lo superaba. Él era la prueba viviente de que el amor podía erigirse en algo más fuerte de lo que el miedo derribaba. Freya había encontrado una rutina estable en Springfield, una vida que no brillaba, pero sostenía su futuro. Durante años trabajó sirviendo mesas en Rosie's Diner, un restaurante diminuto en las afueras del pueblo, con las banquetas forradas de vinilo agrietado y una rocola que no funcionaba desde los 90. Empezó allí cuando se mudó con Elena, un trabajo con el que mantener las luces encendidas mientras Segde dormía en la parte de atrás, en una sillita de segunda mano. A veces soñaba con estudiar, enfermería o magisterio, pero pospuso esos planes. Su tiempo pertenecía a su hijo. Cada propina, cada billete arrugado lo guardaba en una lata de café debajo de la cama, rotulada con marcador. Futuro de Segde. Años de echar ahí monedas, billetes, lo que pudiese. Era para él, para pagar la universidad, para darle una oportunidad que ella no tuvo. Sin embargo, el destino, como siempre, tenía otros planes. Un jueves caluroso de primavera, Freya no había pegado ojo la noche anterior y andaba arrastrándose durante su turno. El zumbido de las luces fluorescentes taladraba su cabeza. La cafetera pesaba en su brazo y sus zapatillas chirriaban sobre el suelo de linóleo mientras rellenaba tazas. Atendía a un camionero cuando un mareo la sacudió. Tal vez era el cansancio o el calor. Tropezó con la pata de una silla. La jarra de café volcándose y salpicando la mesa. Papeles, un teléfono y el regazo de un hombre con traje elegante. De esos que no se compran en Walmart. «Dios mío», exclamó Freya,
dejando la cafetera con un golpe y sacando servilletas. Lo siento tanto, señor, no quise. Yo lo limpio, lo juro. Voy a pagarlo. Frotó la mancha con torpeza, acalorada y balbuceando. El hombre se sacudió el café de la manga, frunciendo el ceño con la mandíbula tensa. Rondaba los 40 y tantos, con pómulos marcados y el pelo oscuro peinado con esmero, ya mostrando canas en las sienes. Freya se preparó para un sermón, pero él la miró en silencio mientras ella seguía disculpándose. «Puedo pedirle a mi jefa que me deje salir. Hay una tintorería a 2 calles. Yo misma lo llevo». Él levantó la mano, cortándola. Luego la miró con ojos azules, fríos e intensos. «La tintorería está bien», dijo con voz baja, «pero tengo una reunión en 1 hora. Si quieres arreglar esto, dame algo que ponerme mientras tanto». Freya parpadeó, con el pánico subiéndosele a la garganta. ¿Algo que ponerse? Vale, deme 20 minutos. Salió disparada hacia la cocina, sorteando a un ayudante. Convenció a la dueña, Rousey, para que le diera un descanso. «Es una emergencia», suplicó. «Vuelvo enseguida». Rousey, una mujer delgada con voz ronca de tanto fumar, la dejó salir. Freya corrió 4 manzanas hasta su casa, con la camiseta pegada por el sudor. Entró casi a trompicones, con cuidado de no despertar a Helena, que dormía la siesta, y se puso a hurgar en el viejo armario. Encontró lo que buscaba, la chaqueta de pana de su abuelo Earl, un recuerdo setentero, marrón, con parches en los codos y un leve olor a tabaco. Tendría que servir. Regresó al diner jadeando, con la chaqueta en la mano. «Tome, no es nada elegante, pero está limpia». El hombre miró la prenda, tela desgastada, puños gastados, y soltó una carcajada, profunda e inesperada. Freya se quedó pasmada. Luego soltó una sonrisa nerviosa. Es vintage. Vintage», repitió él, todavía riendo mientras se la ponía. Le quedaba un poco grande, sin pegar ni con cola a sus pantalones de corte impecable, pero se lo ajustó como pudo. «Me llamo Lance. Tienes agallas, te lo reconozco». «Freya», dijo ella, secándose las manos en el delantal. «Y de verdad, lo siento mucho por lo de su traje». «Lance», repitió él, acomodándose la chaqueta. Miró su reloj. «Ya casi empieza mi reunión. Nos vemos luego y arreglamos lo de la tintorería». Agarró su maletín empapado y se fue a un reservado del fondo, donde, para sorpresa de Freya, lo esperaba la propia Rousey. La mandíbula de Freya cayó. Se quedó tras la barra, fingiendo limpiar mientras escuchaba retazos de la conversación. «Ubicación principal. Oferta de desarrollo. La propuesta es firme». Más tarde, cuando Lance se fue, con su traje limpio de vuelta y sin la chaqueta de pana, Rousey le explicó, fumando tras el local. «Es un tiburón. Anda por aquí desde hace meses buscando comprar este terreno. Quiere demolerlo todo para meter un centro comercial o algo de ese estilo». A Freya se le encogió el estómago. El diner no era solo su trabajo, era su salvavidas. Si Lance lo compraba y lo tumbaba, los años metiendo billetes en su lata podrían irse a la basura. Al día siguiente, Freya lo vio en la esquina de Main con ELM, sosteniendo el traje limpio. Con el sol rebotando en los escaparates, se acercó, con el ceño fruncido. «Tenga», le dijo, alzando la bolsa del tinte. «¿Cuánto le debo?» El enfado burbujeaba en su interior, mezclado con la rabia por el posible desahucio de su futuro. «¿Por la tintorería?», respondió él. «Dime cuánto fue y te lo pago». Freya chasqueó la lengua, cruzada de brazos. «Quédeselo. No quiero su dinero». Él ladeó la cabeza, sorprendido. «¿Pasa algo? Pareces lista para darme un puñetazo». «¿De verdad te importa?», espetó ella. «Eres un maldito tiburón inmobiliario. ¿No? Llegas, no te importa la gente como yo.
Gente normal que necesita trabajos como el del diner para sobrevivir. Él se quedó mirándola, con una mezcla de confusión y algo que no supo leer. Después de un instante, se echó la chaqueta al hombro, asintió con un gesto leve y se largó sin añadir nada. Freya lo miró alejarse, con la ira aún burbujeando. Sin embargo, a la mañana siguiente, pasó algo inesperado. Al llegar a Rossi's, todos la miraban con sonrisas enormes, desde los cocineros hasta el cliente veterano que tomaba café todo el día. ¿Qué pasa?, demandó Freya. ¿Por qué esas caras? Rosie salió de la cocina, sin soltar su cigarrillo. Dijo ese tal Lance que se retira del trato. No piensa comprar nada, a menos que aceptes cenar con él. Freya se quedó boquiabierta. ¿Cenar conmigo? Esto es ridículo. Pero la dueña siguió con su tono. El diner estaba a salvo, al menos por ahora. Y Freya, tras pasar todo el día dándole vueltas, decidió llamarlo. Con voz seca, accedió. Está bien, cenaré contigo. Pero en el diner. Conmigo a cargo. Mañana a las 6 en punto. Hecho, aceptó él al teléfono, sonando divertido. Nos vemos. La noche siguiente, Freya seguía en su uniforme de trabajo, con vaqueros y camiseta gastada. Escogió un reservado en un rincón. Lance apareció puntual, sin traje, solo con pantalones de vestir y una camisa. Se sentó frente a ella y Freya no perdió un segundo. Para que te quede claro, soltó ella, inclinándose sobre la mesa. Tengo un hijo, lo crío sola y también cuido de mi abuela. Si buscas una aventura pasajera o una mujer sin ataduras, yo no soy esa persona. Y si vas a jugar conmigo, dímelo ahora. Lance se recostó en el asiento, dibujando una sonrisa lenta. Tenía unos 40 largos, con arrugas en los ojos que indicaban experiencias vividas. Vaya, jamás me han despachado de un modo tan elegante. Por lo general, las mujeres se desviven por conquistarme. Dinero. Encantó. Se detuvo, como evaluándola. Pero tú, eres distinta. Ella entrecerró los ojos, sin saber si se burlaba. Solo soy muy clara con mis prioridades. ¿Por qué todo esto? Porque yo. Él tomó un sorbo de café negro, sin azúcar, y dejó la taza con cuidado. Sinceramente, me descolocaste. Tu actitud con esa chaqueta, la forma en que me hablaste ayer. Nadie me había enfrentado así en años. Me hiciste replantearme las cosas, el diner, tú. No vengo a complicarte la vida. Solo quería conocerte. Freya lo miró, intentando descubrir la trampa. El diner iluminado con sus luces fluorescentes y la risa relajada de Lance fueron ablandando sus defensas, apenas un poco. Está bien, dijo por fin, apoyándose en el respaldo. Pero esto se queda así. Hamburguesa, papas fritas y a casa. Nada de trucos. Trato hecho, contestó él, levantando su taza como brindis. Rosie les sirvió hamburguesas grasientas con papas arrugadas, y comieron en silencio al inicio, aunque poco a poco la tensión fue disolviéndose. Freya no confiaba en él. No todavía. Pero el ambiente del diner y la risa fácil de Lance consiguieron que ella aflojara un poco su coraza. Esa cena fue solo el comienzo. Con los meses, Lance empezó a aparecer cada vez más. Primero una vez a la semana, luego 2. Siempre con algún detalle sencillo pero cuidado. Un manojo de margaritas del mercado, entradas de matiné al viejo teatro del centro, o la sugerencia de ir a los fuegos artificiales de la feria del condado. Freya, tras 15 años protegiéndose de cualquier relación, especialmente desde Owen, se descubrió sonriendo ante sus bromas, pasando más tiempo del que pensaba en la sobremesa, aunque sin bajar la guardia del todo. Una fresca tarde de octubre, mientras caminaban entre hojas crujientes, Lance la sorprendió. Freya, quiero conocer a tu hijo. Y a tu abuela también, si te parece bien. Ella se quedó helada, la mano en el bolsillo de su chaqueta. Conocerlos, su hijo, su abuela, su refugio sagrado. Eso, ¿por qué?
Él se encogió de hombros, con una sonrisa suave. Porque son tu familia. Hace meses que andamos juntos y siento que debo conocer a los que más significan para ti. La descolocó. Ella había esperado silencios incómodos o que él se cansara en poco tiempo. Pero allí estaba, entrometiéndose en su mundo. Y a Freya la invadió el desconcierto. Aún así, farfulló un está bien, y se arrepintió al instante, temiendo que algo saliera mal. El encuentro tuvo lugar ese sábado en casa de Helena. Freya se pasó la mañana aspirando la vieja alfombra, limpiando la encimera 2 veces, con el estómago revuelto. Lance llegó puntual a las 3, sin traje de negocios, solo con vaqueros y una camisa de franela, cargando una bolsa de manzanas frescas compradas en la carretera. Pensé que irían bien para la cena, dijo, extendiéndoselas a Freya con una sonrisa. Helena, encantada, se lo llevó al salón y se sentó con él en el viejo sofá. Empezó a charlar, orgullosa. Freya siempre ha sido una buena chica, ¿sabes? Fuerte como ella sola. Sacó adelante a ese niño sin quejarse ni una sola vez, trabajando duro en ese diner. Abuela. Intervino Freya, roja de vergüenza, apareciendo desde la cocina. No le cuentes toda mi vida. Lance rió, dándole la razón con un gesto a Helena. Ya me había dado cuenta de lo fuerte que es. Entonces la puerta principal se abrió con un golpe y entró Segde, con la mochila bamboleándose y las zapatillas cubiertas de barro del patio. «Mamá, ya estoy», gritó, entusiasmado. «Hoy diseccionamos una lombriz. Fue asqueroso». Se detuvo al ver a Lance. «¿Quién es él?» Freya se tensó, pero Lance ya se inclinaba hacia el niño, apoyando los codos en sus rodillas para nivelar la mirada. «Hola, Segde. Yo soy Lance. Cuéntame algo. ¿Cómo se mueven las lombrices sin patas?» Llevo tiempo sin abrir un libro de ciencia. Los ojos de Segde se encendieron, la timidez se deshizo de inmediato. «Fácil, tienen unas cerdas diminutas, se llaman quetas, y unos músculos que se contraen, como una cinta transportadora babosa». Tiró la mochila y sacó una caja llena de trastos, hilos, un foco, una lupa, un libro gastado de bichos. Pasó los siguientes 40 minutos hablando sin parar, enseñando a Lance un ventilador al que había conectado una pila y sus dibujos de constelaciones. Lance lo escuchaba con atención, asintiendo, preguntando y sonriendo cada vez más. Freya, desde la cocina, los observaba atónita, con los brazos cruzados, sintiendo que sus muros se estremecían. Helena se acercó, pelando manzanas para un pastel. Miró a Freya con una sonrisa intencionada. «¿Qué?», susurró Freya, al ver su cara de complicidad. «Nada. Solo pensaba que te lo mereces, después de tanto oven y tanto disgusto con tus padres, tanto luchar. Un hombre así no se aparece todos los días». «No lo sé, abuela», murmuró Freya, devolviendo la vista a Lance y Segde enfrascados en los alambres. «Aún no estoy segura de qué busca ni por qué está aquí». «A veces», replicó Helena, dejando caer las manzanas en un cuenco, «no se trata de lo que él quiera, sino de lo que tú te has ganado. Dale una oportunidad». Freya no contestó, con la mirada fija en aquel hombre y en su niño, inclinados sobre un revoltijo de cables, la calidez de sus risas iluminando el salón. Por primera vez en años, se preguntó si sus muros la habían estado protegiendo, o impidiéndole ver otras cosas. 6 meses después, con la primavera a flor de piel en Springfield, Lance lanzó otra bomba. Era un anochecer sereno. Estaban en el porche con el aire impregnado de aroma a lilas. Segde estaba dentro, liado con un kit de robótica. Lance había estado nervioso todo el día, jugueteando con la taza de café, hasta que por fin la dejó a un lado y tomó la mano de Freya. A ella se le aceleró el pulso. Reconocía esa mirada, la de quien estaba a punto de cambiarle la vida otra vez. «Freya», dijo con voz tranquila, «quiero casarme contigo. Pasar el resto de mi vida a tu lado. Con Segde también. Todo,
¿Qué dices? Ella lo miró, sintiendo las palabras rebotar en su cabeza. ¿Matrimonio? Ella, la camarera del diner con un hijo y una vida construida a trompicones. Lance era un torbellino, pero también firme, amable, alguien que no se marchaba aunque ella alzara barreras. A veces, en las noches, se despertaba a su lado y se preguntaba si no sería una ilusión. Sin embargo, ahí estaba, tan real como las arrugas de su mano y esos ojos azules que la miraban con esperanza. ¿Hablas en serio? Musitó, más para sí misma que para él. Completamente. Él le apretó los dedos. ¿Contigo o nada? Ella sintió que el sí se le atascaba en la garganta, frenado por años de cautela. Necesito pensarlo, logró decir al final. Claro, asintió él, sin alterarse, como si estuviera dispuesto a esperar lo que hiciera falta. Eso no fue todo. Unas semanas después, ocurrió algo más que terminó por inclinar la balanza. Hacía tiempo que Lance le hablaba de dejar el diner. Podrías venir a mi inmobiliaria, ayudar con la administración. Te iría genial, le decía, pero Freya se aferraba a su uniforme. Aquí soy feliz, y necesito ahorrar para la Universidad de Segde. Él no la presionaba, solo sonreía y cambiaba de tema. Entonces, de pronto, llegó una tarde con un sobre grueso y una sonrisa tan enorme que parecía no caberle en la cara. Elena estaba en la cocina, pelando zanahorias para un guiso. Segde, en la alfombra, dibujando engranajes. Lance dejó el sobre en la mesa. Ábrelo, dijo, iluminado. Freya lo tomó, sacando un fajo de papeles. Leyó el membrete. Universidad Johns Hopkins, Facultad de Medicina. Su vista voló hasta la parte en la que aparecía el nombre Segde Jensen. Enorme, en letras destacadas, beca completa, programa de premedicina. Freya contuvo el aliento. ¿Qué es esto? He movido algunos hilos, respondió Lance, metiéndose las manos en los bolsillos. Llamé a algunos contactos de la inmobiliaria, pedí un favor. Está todo pagado. 4 años, la carrera de medicina. El chico tiene el futuro asegurado. Cuando acabe la prepa, dentro de 9 años o así, podrá empezar. Deja de reírte, dijo ella, sin poder contener las lágrimas. ¿Cómo hiciste esto? Corrió a su cuarto y volvió con la lata de café, llena de billetes arrugados ahorrados durante 15 años. Se la ofreció con rabia y orgullo a la vez. Toma. Lo pagaste tú, no yo. Lance negó con la cabeza, la sonrisa ensanchándose. No, eso es tuyo. Yo lo hice porque quería. No espero que me devuelvas nada. Freya se quedó mirando la lata, luego a él, sintiendo cómo se le encogía el corazón. Segde levantó la voz desde el suelo. ¿Entonces voy a ser doctor? Por supuesto que sí, niño. Soltó Elena, muerta de risa. Pero Freya seguía en shock, un hervidero de emociones en su pecho. Esa noche, en su cuarto, tomó una decisión. Sacó todo el dinero ahorrado y mandó hacer una chaqueta a medida para Lance, con un sastre local. Era preciosa, lana azul marino, corte elegante, muy al estilo de los trajes de Lance. Pero el cuello era de pana, en homenaje al primer día caótico en el diner. La envolvió en una caja negra con un lazo plateado y esperó la ocasión. Llegó una noche tranquila, con el diner ya cerrado, solo una luz encendida sobre su mesa de siempre. Freya deslizó la caja sobre la mesa, sintiendo las manos sudorosas. «Ábrela», pidió, con la voz temblorosa. Lance levantó la tapa y vio la chaqueta. Su sonrisa se volvió algo más íntimo, suave. «Freya, es, para mí. Para ti, por aparecer en mi vida. Por Segde. Por todo. Tenía mucho miedo de dejar que alguien se acercara, pero tú eres real. Gracias». Él pasó los dedos por la pana, mirándola con los ojos brillantes. «Entonces, ¿eso es un sí?» Ella se rió, con una lágrima rodándole por la mejilla. «Sí, Lance.
A todo. Él la abrazó, apretándola contra la chaqueta, y por primera vez Freya sintió que no era un sueño. Era su vida. Segde pasó la carrera de Johns Hopkins como si hubiera nacido para ello. Se sumergió en la ciencia con pasión, de la misma forma en que de niño investigaba linternas y alas de insectos. Exámenes, laboratorios, todo se le daba como un arte natural. Se graduó de medicina en los primeros lugares, y un hospital privado en Baltimore se lo rifó antes de que secara la tinta de su título. A sus 22 años, ejercía como cirujano, con manos firmes y un bisturí que danzaba en salas de operaciones donde la vida y la muerte se cernían. A finales de noviembre de ese año, Freya lo llamó a casa para acción de gracias. Preparó un festín, pavo con relleno de salvia, puré de papas con toneladas de salsa de arándanos ácida y brillante, todo sobre la mesa gastada de Helena. Segde llegó en su sedán, viendo la casa de siempre, su fachada de ladrillos, ahora con un porche recién pintado y un columpio que Lance había construido. Entró y el calor lo envolvió. Freya, ya con 42, se movía en la cocina con un delantal de cuadros y el pelo salpicado de canas, su sonrisa inquebrantable. Lance, con la inmobiliaria triunfando, tallaba el pavó con destreza. Había cerrado un acuerdo importante para unas oficinas en el centro. Freya ya no trabajaba como camarera. Desde hacía años, ella y Lance habían comprado el Diner Arousi, que se jubiló a los 75. Freya lo administraba ahora, siendo su reina y alma. Helena, de 90 años y contando, se sentaba a la cabecera, más encorvada que antes, las manos con artrosis, pero la mirada vivaz. Les contaba historias, algunas ciertas, otras exageradas, de la adolescencia de Freya, mientras Segde reía, untando mantequilla a un panecillo. El fuego crepitaba en la chimenea, y las risas flotaban junto con el aroma a especias. Los negocios van bien, dijo Lance, pasándole la salsa a Freya, pero esto de aquí, esto es mejor. Totalmente, respondió Freya, dándole un codazo cariñoso a su hijo. ¿Y tú qué, doctor Jensen, dignándote a visitar a estos pueblerinos? Tengo mucho trabajo en la clínica, contestó él con una sonrisa. Ayer estirpé una vesícula biliar. El paciente salió bien, me dio un pastel de fruta como agradecimiento. «¿Pastel de fruta?», exclamó Helena, encantada. «A ver si es mejor que el mío». De pronto, el teléfono de Segde vibró con el tono de urgencias. «Sí», contestó, escuchando. «De acuerdo, voy para allá». Se puso de pie y agarró su abrigo con un suspiro. «Cirugía de emergencia. Lo siento, guárdeme un trozo de pastel». «Siempre», dijo Freya, apretándole el brazo. «Cuídate». La operación resultó complicadísima. 6 horas en quirófano. Una mujer de 60 y tantos con apendicitis perforada. El pulso firme de Segde logró sacarla adelante. Terminó exhausto, quitándose los guantes, cuando apareció el marido de la paciente. Un tipo delgado, con poco pelo y un abrigo de tweed. «Doctor Jensen, gracias», dijo con la voz entrecortada. «Le salvó la vida. No sé cómo agradecerle». «Solo hice mi trabajo», contestó Segde, listo para desplomarse en el cuarto de descanso, pero el hombre no se movía. «Es usted muy joven para ser cirujano», comentó, con tono aparentemente casual. «¿De dónde es?» «Es de Springfield, ¿verdad? ¿Sus padres todavía viven allí?» Segde frunció el ceño, tirando los guantes. «Sí, mi madre sí». «¿Por qué?» El hombre sonrió con cierto nerviosismo. «Nada, pura curiosidad. Seguro viene de buena familia. Criar a un cirujano tan prometedor». «¿Cómo se llama su mamá?» «Freya», respondió Segde, notando una sensación incómoda. «Disculpe, me alegra que su esposa esté bien, pero...» «Una última cosa», lo interrumpió el hombre, acercándose y poniéndole la mano en el hombro. «Me encantaría conocerla, a su madre. La mujer que ha criado a un médico así.
Por favor, necesito agradecérselo también. El tono encendió la alarma de Segde. Mantuvo una sonrisa profesional. Bueno, es usted muy amable, pero no solemos hacer esas presentaciones. Ella está ocupada. Lo digo en serio, insistió, bajando la voz y mirándolo fijamente. Tengo que conocerla. El cosquilleo de alerta creció en el estómago de Segde. Ya veremos, cuídese. Semanas después, el mismo hombre volvió a llamarlo al móvil. Era la tercera vez. Decía que necesitaba conocer a su madre, agradecerle, que era muy importante para él. Harto, Segde cedió. Está bien, la verás, pero será algo rápido, ¿vale? Gracias, exhaló el otro con alivio. De verdad te lo agradezco. Era diciembre, un raro día en que la nieve se derretía. El hombre, Paul, y una mujer, Ellen, llegaron en una camioneta vieja. Freya, ilusionada, corrió al porche, con harina en las mejillas. ¿Vienen a agradecernos por la operación?, decía, casi dando saltitos. Me parece genial, Segde. Sí, asintió él, deteniendo el coche. No estaba tan convencido. Paul y Ellen bajaron. Freya se congeló al verlos. La sonrisa se desvaneció y su cara perdió el color. Segde se acercó, alarmado. «Mamá, ¿estás bien?» Los recién llegados también se veían destrozados. Tenían los ojos rojos de haber llorado. Se quedaron mirándose en silencio. ¿Los conoces?, insistió Segde. Freya tragó saliva, con lágrimas asomando. Al fin se volvió hacia él y, con voz rota, dijo: «Segde, te presento a tus abuelos». El aire pareció desvanecerse en el jardín. Ellen rompió en llanto, tapándose la boca con las manos. Paul se quedó clavado, temblando, con lágrimas rodándole por las mejillas. El cerebro de Segde se quedó en blanco. «¿Abuelos?» Paul dio un paso adelante, voz quebrada. «Freya», susurró, mirándola. «Lo siento tanto. Te he echado de menos cada día. Fui un necio, un cobarde asustado. Solo, quiero arreglarlo, por favor». Freya permaneció inmóvil, con los puños apretados a los costados, las lágrimas cayéndole sin freno. Lance se asomó por la puerta, protector, pero Freya negó con la cabeza para que no interviniera. Ellen habló con sollozos. «Lo siento, hija, de verdad. Estábamos tan equivocados. ¿Cómo pudimos? ¿Y tu hijo? Es increíble, un cirujano que salva vidas, mi nieto. Estoy tan orgullosa. Odio haberme perdido todo». Fueron décadas sin hablar, desde la noche helada en que Freya salió de su casa con una bolsa y el corazón partido. Bloqueó llamadas, devolvió cartas sin abrir. Construyó un muro imposible de cruzar. Sus padres solo recibían retazos de su vida por Elena, que, muy de tarde en tarde, les daba noticias de Freya y el niño. Ahora, en el camino de entrada, Paul se volvió hacia Segde con voz suplicante. «Nieto, somos familia. Tienes que saberlo». Segde rodeó a Freya con el brazo, protegiéndola, los ojos duros. «Mi familia está aquí. Mi mamá, mi papá, mi bisabuela, que me criaron. Pero si mi madre les deja tomarte, tendrán su oportunidad». Freya se limpió la cara, recuperando algo de compostura. Sus ojos seguían llorosos, pero duros. «Pasen. Tomaremos té». Su voz era gélida, pero permitía un leve resquicio. Paul tragó saliva y Ellen musitó un gracias ahogado. Segde vio cómo subían los escalones, extraños con ojos tristes pero con la misma mirada que Freya. Su madre le pasó la mano por el hombro al entrar, murmurando sin palabras que ya verían cómo lidiar con esto. Dentro, la sala lucía cálida. Un fuego chisporroteaba en la chimenea. Lance estaba leyendo en voz alta a Elena, que cerraba los ojos medio adormilada en su sillón. Al ver llegar a Paul y Ellen, Elena parpadeó y se incorporó, clavando la mirada en su hijo. «Paul», dijo, con su voz anciana, pero cargada de fuerza.
Esperaba que vinieras a disculparte con tu hija mucho antes. He esperado décadas. Paul dejó la taza sobre la mesa con brusquedad, sus manos temblorosas. Mamá, no quisimos hacerle daño. Estábamos asustados. Elena no lo dejó hablar. Freya era solo una niña de 17 años, embarazada y sola. Y ustedes le dieron la espalda porque no supieron hacerse responsables. No me digas lo que sentían. Explícame lo que hicieron. Ellen bajó la cabeza, retorciéndose las manos. Siempre nos preocupamos por ella. De verdad. Elena soltó una risa sarcástica, haciendo crujir su bastón contra el suelo. Preocuparse habría sido ayudarla, llamarla, visitarla, mandarle un mísero centavo para ese niño. Pero no lo hicieron. Se lo dejaron todo a esta vieja. Y mírala. Se bastó para que ahora su hijo sea todo un médico, y ella misma levantó una familia maravillosa. Paul estaba al borde del llanto. Lo sé, mamá. Lo sé. Fuimos unos estúpidos. Quiero arreglarlo. Ellen asintió en silencio, con lágrimas surcándole el rostro. Sí, Freya. Sé que no merecemos nada, pero vinimos. Queríamos disculparnos. Freya, tensa en el sofá al lado de Segde, permanecía rígida, con la taza de té sin tocar. Lance, junto a Elena, los observaba a todos, esperando a que Freya decidiera. El silencio se prolongó. Las palabras de Elena flotaban como una sentencia. Finalmente, Freya alzó la vista, con los ojos aún llorosos pero inamovibles. Lo siento, es un comienzo, dijo con voz casi apagada, pero no basta. No todavía. Paula sintió, tragando con dificultad. Ellen apretó su brazo, los dos luciendo insignificantes en comparación con la familia que habían perdido. Elena se recostó, soltando un largo suspiro. Lance cerró el libro con cuidado y empezó a leer en voz baja otra vez. Nunca conoces realmente a una persona. El fuego seguía chisporroteando mientras el té se enfriaba. Y en aquel silencio, quedó flotando un hilo frágil de algo. Un perdón que quizá florecería con tiempo, o un mínimo espacio para el reencuentro.